B19:56 arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Rami, ¿con qué continuamos? Seguimos con el tema de Francia, las elecciones que fueron ayer, donde quedaron algunas cuestiones que me gustaría analizar más puntualmente, lo que tiene que ver un poco con el tema de los votos en blanco, un poco con el tema de la abstención. Muy interesante los números que dejó. Quiero dejar en detalle los números para que se pueda entender. Eh, si bien Macron obtuvo un 58,6%, este fue el dato final con el 100% de los votos escrutados, un 41,4% para Marine Le Pen. Esto fue informado oficialmente por el Ministerio del Interior. Y hace 5 años, quiero aclarar que Macron también había derrotado, por cierto, a Le Pen en una segunda vuelta, pero entonces, en aquel momento, era el 66,1% de los votos que había recibido el actual presidente, el actual, como yo digo, el presidente, buen alumno de Klaus Schwab, del Foro Económico Mundial, ya conocido oficialmente y un empleado muy, muy, muy bueno de lo que es de los que son los Rothschild. En los datos de de la votación, en la segunda vuelta, había un total de 48.747.000 ciudadanos habilitados para votar en Francia. Se emitieron, de estos 48.747.000, se emitieron 32.077.000 votos válidos, de los cuales unos otros 2.228.000 eran en blanco y otros 790.900 eran nulos. De lo cual la conclusión es 13.651.000 personas no se presentaron directamente a votar. Esto es lo que ha hecho que esa abstención, que ha llegado al 28%, ha sido histórica en los últimos 50 años. Quiero decir también que no es casualidad lo que ocurrió, porque yo decía, Francia ha elegido a Emmanuel Macron y muchos decían, no, hubo fraude. Hablamos con Pablo y acerca de este tema, a ver si tenía algún conocimiento muy específico acerca de si hubo fraude o no. La verdad que ya no importa si hubo fraude o no. ¿A quién ya no? Digo, porque vamos a vivir hablando del fraude de Estados Unidos, del fraude, y quizás en Chile hubo fraude, y quizás en Perú hubo fraude, y quizás en Argentina, y quizás en España, y seguimos hablando de fraude, y nadie hace nada. Digo, si la gente es la que, claro, tienen en su mente, ¿no es cierto?, las personas este concepto de que, que es el pueblo el que gobierna a través de los representantes. No existe eso es una fantasía, una cuestión salida de la Revolución Francesa. Nos educaron de esta forma y el pueblo francés, el pueblo, no tiene el poder. Francia es una corporación, Francia es una corporación al igual que lo es Estados Unidos, el Reino Unido, España, Italia. Salvo en contadas ocasiones en la historia del siglo pasado, sin entrar en detalles, hubo algunas, porque bueno, cada uno tendrá su opinión, yo tengo la mía, respecto a quien en algún momento, en algunos países como Italia, España, Francia, podríamos hablar con Charles de Gaulle, la única pequeña luz que, bueno, era un De Gaulle que despertó en su momento después de la Segunda Guerra Mundial y vio cómo a Francia la saquearon los mismos aliados prácticamente, los dejaron sin nada, hicieron perder ese imperio francés que existía, ¿no?, con esas colonias. Porque claro, a De Gaulle le dijeron, general, Francia ha perdido la guerra. Y Francia perdió la guerra hacía muchísimo tiempo, desde la Primera Guerra Mundial, que si no hubiera sido por las ayudas de Estados Unidos y el Reino Unido, Francia no existe, hubiera sido completamente derrotada. Fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Es un país que viene de derrota en derrota constante, un país que a mí me dicen, bueno, no, claro, hubo fraude. Y yo digo de nuevo, ¿y cuál es la solución respecto a eso que uno dice? ¿Qué se gana? ¿Dónde está la gente? En las calles. ¿No viste algunos videos ahí que se veía un grupo que decía ni Macron ni Le Pen? Revolución. ¿Y la revolución dónde está? ¿Cuál es la revolución francesa? La única que fue el poder hegemónico mundial, el poder de los grandes capitales, la que hizo la revolución en Francia en aquel momento. No fue una revolución espontánea del pueblo. ¿Cuándo hubo una revolución espontánea del pueblo en algún lugar? Y seguimos pensando en que pueden existir algunas cuestiones, algunos temas puntuales respecto de que una predicción dice que va a pasar tal cosa y seguimos esperando
algo que no ocurre nunca, porque nos sentamos en con las redes sociales, después de las elecciones, los franceses, estos más de 13 millones que le dieron los votos a Le Pen, que por lo menos hicieron algo, digo yo, porque había que hacer algo, no había que quedarse en casa, creo, me parece, esperar que el sistema siga como está. Y titulares de algunos diarios locales, como de acá de Argentina, que he visto realmente nefastos, como titulares del diario El País, diciendo que la ultraderecha pudo ser detenida, que qué bueno que que no ganó Le Pen. Tenía algunos fragmentos, como diciendo la parte, acá algunos fragmentos específicamente, como del diario El País, y hablaba de por qué había ocurrido esto. Hablan de una abstención histórica, claro, que es por una profunda frustración democrática. Y cuando hablamos de frustración, esto es lo que digo, es en referencia a una emoción que puede ser definida como un sentimiento estrictamente desagradable en la que una persona deposita previamente todos sus esfuerzos físicos, psíquicos, actitudes, aptitudes y tiempo con la finalidad de alcanzar un objetivo establecido y a su vez obtener la anulación de ese mismo. Esto es la frustración que se ha presentado en Francia y que se viene presentando también durante mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora la gente parece que despertó. Dicen, estamos despiertos luego de que tuviéramos 2 años de una contingencia sanitaria, no vamos a decir la palabra, donde la gente pareciera que estuvo en sus casas con sus teléfonos celulares y con sus computadoras, leyendo las teorías de conspiración, que en realidad no eran tan teorías de conspiración. Entonces despertaron. Y ahora parece que creen entender que antes de Macron no existía alguien en Francia que fuera malo. Pero les recuerdo que estaba Nicolas Sarkozy, les recuerdo que estaba Jacques Chirac, los republicanos, esos son los republicanos, ese es el partido de los republicanos, la centro-derecha, lo que se dice ser con Jacques Chirac la derecha, condenados, gente corrupta, gente que, algunos fue como Nicolas Sarkozy con escándalos de todo tipo. Belicistas, metidos en todas las guerras, con todas las armas nucleares habidas y por haber. Eso es Francia. Francia de François Mitterrand, el François Mitterrand de los años 80, ultraizquierdista, que gobernaba en conjunto junto con estos tipos, como Jacques Chirac en aquel momento, el mismo Sarkozy. Son todos los mismos, la ultraizquierda con la derecha, la centro derecha, unidos, gobernando, turnándose. No tenemos que hablar tampoco no nos olvidemos de François Hollande, el que estaba antes de Macron, del Partido Socialista, de la ultraizquierda, un ecologista. Básicamente, algunos puntos muy específicos respecto a lo de ayer, el 42% de Jean-Luc Mélenchon, que es la ultraizquierda, el 42% de ese 100% que votó a Jean-Luc, le entregó los votos a Macron, porque Mélenchon dijo que había que votarlo a Macron. Un 65% de los votantes de Yannick Jadot, del Partido Ecologista francés, quienes habían optado, ¿no es cierto?, en aquel momento en la primera vuelta, del Partido Europa Ecología Los Verdes, de izquierda, hicieron lo mismo en favor del actual presidente Macron. Es decir, todos entregaron el voto. Y quiero terminar con Valérie Pécresse, que es una de las candidatas del partido de centro-derecha, los republicanos. Específicamente es muy interesante, que también entregaron su voto a Macron. Los republicanos es un partido que se define ideológicamente como liberal, conservador y degolista, por Charles de Gaulle. Miren, es así oficialmente como ellos se definen, y esto es a lo que apoyan ellos, ¿no? Luego a Macron, fundado por un expresidente, como decía Jacques Chirac, ya fallecido, que fue condenado en diciembre de 2011 por un tribunal de París a 2 años de prisión por malversación de fondos públicos en la contratación ficticia de funcionarios en el ayuntamiento parisino entre el año 90 y 95. Tras haber mostrado también en su juventud marcada simpatía con los comunistas, realizó su carrera política en las filas de la derecha parlamentaria, adhiriéndose a distintos grupos gaullistas. De Charles de Gaulle, pobre Charles de Gaulle, ¿no?, que tiene que tener en la memoria a semejantes tipos, ¿no es cierto?, infiltrados, pero pareciera que la gente no lo sabe. Pareciera que no sabe que este era un tipo comunista que se infiltró y que se hace pasar y se utiliza el rótulo de los republicanos, que anteriormente tenía otro nombre. Pueden ver en la publicación de laresistenciaradio.com la nota, el artículo, y donde encontré una foto de Jacques Chirac besando la mano de la baronesa de Rothschild en la fiesta París-Jerusalén, octubre 16 de 1993, en París. Y esto lo digo para los despiertos que ahora se espantan respecto a este tipo de gente que gobierna en Francia, como si Francia fuese un
se hubiera podido convertir en un bastión. Eso es una ilusión. Luego de las aberraciones de los expresidentes como Chirac y Sarkozy, no podía Francia no seguir la tradición y terminó eligiendo en 2012 a François Hollande, del Partido Socialista de centro izquierda, como dicen. Eso en todo lo mismo. Con una obtención de, ¿saben cuántos votos obtuvo François Hollande en 2012? 18 millones de votos. Muy parecido a lo que obtuvo ahora Macron. Esa cantidad de franceses que optaron nuevamente por un izquierdista fueron resultado de una segunda vuelta y en oposición a los 16.860.000 votos obtenidos por el impresentable de Nicolas Sarkozy, de los republicanos. Es decir, 18 millones de personas votaron a François Hollande y 16.800.000 votaron a Nicolas Sarkozy. ¿Qué podía esperarse de Francia? Nada. Más de 30 millones de personas que eligieron lo mismo. No es de sorprender que Francia haya reelecto al empleado de los Rothschild y al buen alumno de Klaus Schwab del Foro Económico Mundial. Es una cuestión de tradición, por lo malo, repetitivo, como si fuera que se sienten conformes. Y como yo digo, es simplemente Francia, no se preocupen. Es un país que nunca le he encontrado casi nada positivo, prácticamente, salvo algo que se vislumbró en Charles de Gaulle en su momento. Pero eso fue todo. Eso es simplemente Francia. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de la Resistencia Radio, donde en la descripción de lo visto en nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.